Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, esta vez sobre el tema del poder en relaciones internacionales. Vamos a analizar algunos aspectos generales sobre el poder, un tema complejo, un concepto clave en las relaciones internacionales. De ahí la importancia a partir de las lecturas hagamos una revisión de estos conceptos. Eso es fundamental. En ese sentido, se trata de hacer esa revisión del concepto de relaciones internacionales. Veamos algunos aspectos fundamentales en esta materia. Repito, es un concepto complejo, pero es clave, es fundamental para explicar las relaciones internacionales. Tradicionalmente en esta disciplina, en relaciones internacionales, el análisis del poder está vinculado a la escuela realista. Es influyente el realismo político en definir el poder, y cuando veamos más adelante en el curso los fundamentos del realismo entenderemos cuáles son los elementos del poder. Para entender el poder, para entender las distintas formas del poder, sin duda es necesario atender cuáles son los actores participantes. Si estamos hablando de estados, o sea, solo relaciones entre estados, estaríamos aludiendo al poder entre estados, pero recordemos que hoy hay múltiples actores en el sistema internacional, algunos son no estatales y tienen también poder. ¿Y cómo se relacionan esos actores? Esas son consideraciones relevantes que hay que tener en cuenta. De igual forma, existen distintas manifestaciones del poder. Vamos a referirnos en este video a algunas de esas manifestaciones. Depende de cómo se mire y desde cuál posición teórica analicemos el poder es un medio y un fin. Es connatural al ser humano. O sea, no hay relaciones entre personas en donde no intervenga el poder, aún entre amigos. Con más razón, por ejemplo, en las relaciones de pareja o en las relaciones entre individuos interesados en asuntos económicos, comerciales, el poder está presente. Eso es definitivo en este campo, ¿verdad? Otra consideración que hay que tener en cuenta es, y utilizo una cita que hace Celestino del Arenal sobre Hobbes y el Leviatán. Incluso yo recomiendo la lectura del Leviatán porque ofrece una serie de elementos que son importantes para entender la naturaleza del poder, la naturaleza del Estado y de las relaciones internacionales. Retomaremos la visión de Hobbes más adelante en el curso, pero ahora hay que tener en cuenta, como lo señala Arenal, que Hobbes en el Leviatán sitúa en primer lugar, porque considera que es la inclinación general natural de toda la humanidad, el deseo perpetuo e insaciable de poder. Por eso es que antes decía que el poder es un fin y un medio. Todas las personas aspiran a tener poder, en distintas formas, con distintos propósitos, pero hay un deseo perpetuo en el ser humano de poder, que solo, dice Hobbes, cesa con la muerte. Ahora, no siempre hay que esperar un goce más intenso que el ya obtenido, ni tampoco ser incapaz de contentarse con un poder moderado. Es decir, el deseo de poder en el ser humano es insaciable. Y Hobbes agrega, el hombre no puede asegurarse el poder y los medios para vivir bien que actualmente tiene sin la adquisición de más poder. Por eso es que la relación entre el ser humano y el poder es fundamental, es intrínseca, es compleja, porque
es un deseo insaciable de poder, pero necesita poder para adquirir más poder. Ahí está uno de los elementos de esa complejidad. Por otra parte, también citado por Arenal, Bruckner señala que la lucha por el poder no es la causa primera y determinante de la política internacional. Es un elemento importante en la política internacional y dependiendo de cómo se mire, para algunas teorías es el primero. Bruckner dice que no. Fue y es el efecto de fenómenos más profundos que corresponden a la existencia misma de la sociedad. O sea, el poder es el resultado de interacciones en la sociedad, en la esencia de la sociedad. De ahí la complejidad que tiene el poder. Ahora, el poder es un fenómeno multidimensional. De eso no hay duda. Se manifiesta en distintas formas y se ejerce a través de diferentes medios y recursos. El poder recurre desde la coerción, sería el poder coercitivo, quizás la expresión de fuerza, de violencia más conocida, pero también en un acuerdo en donde no medie la coerción, está en juego el poder. La obediencia es un elemento del poder. Y no sé, en el caso de ustedes, jóvenes, pero normalmente en mi infancia una mirada del padre o la madre hacían que uno inmediatamente obedeciera. Ahí hay un uso del poder. Ahí hay el recurrir a un elemento no coercitivo que obliga a la obediencia. Y aquí en materia de esas relaciones interpersonales, la obediencia es un elemento muy interesante y uno podría preguntarse por qué obedece si no hay alguna posibilidad de sanción, por ejemplo, coercitiva, como sería un castigo corporal. Pero también hay alguna coerción de naturaleza no física, sino psicológica, y hay elementos de dependencia que intervienen en estos temas relacionados con el poder. Ahora, para comprender el poder, no debemos verlo solo desde una perspectiva estrictamente política. Más bien, Arenal nos dice que se debe adoptar la sociología histórica para entender el poder y las relaciones de poder. Pero hay que reconocer el contexto. El contexto es fundamental. O sea, la esencia del poder es la misma hace 10.000 años, hace 1000 o ahora. Pero el contexto influye en cómo se manifiesta el poder y cómo interactúa. Hace 5 o 6 décadas era muy difícil que un menor de 7 años cuestionara la autoridad de sus padres. Hoy es relativamente lo normal que haya ese cuestionamiento de lo que le diga el padre o la madre. Pero también deben reconocerse los cambios y transformaciones de la sociedad. O sea, hay otro tipo de instrumentos, otro tipo de medios para interactuar con las personas, sobre todo el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación que han generado cambios profundos en las sociedades. Y en ese sentido es importante tener en cuenta qué cambios han ocurrido y cómo estos cambios han influenciado en la dinámica del poder, en las relaciones interpersonales. Pero también porque hay transformaciones en las sociedades en sí, en los estados. Hoy el Estado no es lo mismo que hace 100 años y en el sistema internacional. Entonces, no podemos entender la esencia del poder, sobre todo el poder internacional, si no observamos esos cambios y transformaciones en el sistema internacional. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, el poder se manifiesta en términos de influencia, de dominación de A sobre B. O sea, A tiene poder sobre B si logra que B haga algo que no hubiera hecho sin esa influencia. Si A
gira una orden y B obedece, está ejerciendo el poder y es porque posee o conoce algún elemento que le permite influenciar y dominar la conducta de B. Ahora, opera en distintos ámbitos. Entonces podríamos hablar de poder político, de poder económico, poder social, poder estratégico, pero hay factores culturales que son importantes y que influencian en la dinámica del poder. Eso es lo que, como decía antes, hace el poder muy complejo. Ahora, una conceptualización del poder. Como dije antes, el poder involucra posesión, no es una propiedad. Influencia, dominio, control, suma de recursos de A sobre B. A puede ser un individuo, puede ser un Estado. Y A como Estado puede tener poder sobre B siendo un grupo, un individuo, una colectividad. Por eso Max Weber habla de que los Estados son los detentadores del monopolio de la fuerza o de la violencia, legítimos, no otros actores. Entonces ahí es una relación de poder entre A como Estado y B como individuo. Ahora, detrás del poder hay cuestiones míticas, incluso mitológicas, cuestiones divinas, de poder divino, y entonces es mucho en el caso de los sacerdotes que argumentan que su poder, sus recursos son dados por Dios y por tanto tienen poder sobre los fieles de esa secta o esa religión. Pero también hay un aspecto carismático que influye en el ejercicio del poder o la autoridad. Y cómo se concibe la autoridad. Esto se asienta sobre un aspecto estructural que puede ser social y político. Sin embargo, el poder siempre es relacional. Si no hay una relación entre A y B, no hay poder. Eso es definitivo, ¿verdad? Ténganlo en cuenta. Y el mejor ejemplo es la novela de Robinson Crusoe. Mientras Robinson estuvo solitario en su isla, no tenía poder, ni ejercía poder, porque el poder no se ejerce sobre los bienes naturales o materiales. El poder, ni los animales, el poder que no sean humanos. El poder se ejerce en una relación entre seres humanos. Entonces, cuando en esta novela aparece Viernes, el esclavo, Robinson establece la relación de poder y establece una relación de poder dominante. Ahora, ¿por qué Robinson tiene poder sobre Viernes y no a la inversa? Porque ambos tenían un trasfondo cultural. La idea de Robinson, idea europea de la civilización, del dominio del poder a partir de los conceptos europeos de la civilización, hacían que él entendiera que un negro era sencillamente un esclavo, y desde la perspectiva de Viernes entendía que había una relación de esclavitud. Entonces, el poder tiene también, repito, una construcción social. Por eso, de nuevo citando un texto de Arenal ya mencionado en una diapositiva anterior, Nord dice que el poder como un efecto sobre otro actor solo se genera en situaciones y relaciones concretas. O sea, uno puede tener poder sobre otra persona en un contexto o estructura particular, pero puede ser que lo pierda cuando salga de esa estructura. En el caso muy normal, cuando uno trabaja en una oficina, su jefe tiene poder sobre uno, pero en el momento en que sale de esa estructura laboral y se inserta, por ejemplo, en una fiesta o en una competencia deportiva, esa persona que antes era el jefe no tiene poder sobre uno, a no ser que uno quisiera mantener esa relación, pero entonces está trasladando de un contexto a otro esa relación. En ese sentido, los recursos o capacidades del poder no son poder estrictamente hablando. O sea, el hecho de que alguien tenga
un revólver, eso no significa que tiene el poder. Por sí solo un recurso material no es poder. Porque, como dice North, muchas variables situacionales determinan el resultado. Y depende de cómo se utilizan esas capacidades. Eso es importante de tener en cuenta. Entonces es cuando podemos hablar del poder general o del poder material, incluso del poder natural. Y uno dice es que la naturaleza es muy poderosa y hay un desastre natural y no podemos enfrentar el poder del agua o el poder del viento, pero también hay un poder humano, un poder social y en general se resume quizás en la expresión más conocida que tenemos sobre el poder, que es el poder político. Entonces, el poder tiene base material y biológica, como dije antes, espiritual y psicológica. Hay condicionantes absolutos y relativos que determinan cómo se ejerce el poder, ¿no? Se requiere la toma de conciencia sobre el uso de los recursos para que el poder sea efectivo por ambas partes, no solo por quien detenta el poder, sino también porque es objeto de esa relación de poder. Y se caracteriza sobre todo por la racionalidad. Y en ese sentido, y por eso menciono a Clausewitz en su libro clásico sobre la guerra, porque primero en la noción de Clausewitz la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero la guerra absoluta deja de ser política, no tiene sentido, porque es cuando uno, por ejemplo, ejerce el poder sin racionalidad y entonces mata a quien se le ocurra sencillamente porque quiere matarlo, no porque haya un propósito definido. Entonces, la guerra siempre es la continuación de la política por otros medios y ahí interviene la racionalidad. Algunas definiciones sobre el poder que ustedes pueden tener en las lecturas o pueden obtener en otros lados. Hans Morgenthau, tres teóricos de procedencia muy diferente en visión teórica. Para Morgenthau, que es un realista, el principal del realismo político, el poder puede consistir en cualquier cosa que establezca y mantenga el control del ser humano sobre el ser humano, ¿no? El poder cubre todas las relaciones sociales, desde la violencia física hasta los lazos psicológicos, por el que una mente humana controla a otra. O sea, por eso es que antes decía que hay elementos psicológicos y espirituales, físicos en el ejercicio del poder. Raymond Aron, de la escuela francesa, sobre todo orientado más hacia la historia de la diplomacia y las relaciones internacionales, plantea en términos de potencia que el poder es la capacidad de una unidad política, principalmente el Estado, para imponer su voluntad a las otras unidades. Y Karl Holstein, más vinculado a la escuela inglesa, la capacidad general de un Estado para controlar la conducta de los otros. Ahí estaríamos hablando de poder. Ahora, el poder no es un atributo social o político natural, como lo he repetido varias veces. Es el resultado de la posesión, no en términos de propiedad, y uso de recursos tangibles e intangibles disponibles para un actor en un contexto dado. Y como dije antes, puede ser que un actor tenga una serie de recursos tangibles e intangibles en un escenario, pero esos recursos no son válidos en otro escenario. Así que por sí mismo el recurso no es elemento del poder. Tiene que haber una interacción. Por eso es que la posesión de recursos no es garantía de poder real y efectivo. Entonces, recurrimos a tres nociones. Aron dice la fuerza potencial o el poder potencial. Sería el conjunto de recursos materiales, humanos y morales que cada unidad le hace Estado posee en el papel, pero eso no significa que pueda utilizar esos recursos. En cambio, la fuerza actual
son aquellos recursos que son movilizados para la dirección de la política exterior en tiempos de guerra y paz. O sea, el poder militar funciona no solo en tiempos de guerra, también en tiempos de paz. La diplomacia no desaparece durante la guerra, como de igual forma el recurso militar no desaparece durante la paz. Y Dosch dice que el potencial es una estimación, el potencial del poder es una estimación aproximada de los recursos materiales y humanos utilizables para el poder, ¿no? O sea, hay una serie de elementos importantes en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de elementos del poder, estábamos hablando de elementos materiales o de recursos demográficos. La cantidad de población de un estado es importante. Los relacionales, ¿no? Hay que ver la parte organizativa, hay que ver la parte de la sociedad y la cultura y por supuesto la historia y las relaciones entre los distintos actores para entender el poder. Eso lleva a conceptos que ustedes oirán muy a menudo a partir de una tesis de Joseph Nye, y la han complementado otros autores, del poder duro, entendido como aquel poder coercitivo normalmente expresado en el recurso militar. Pero no, el poder duro no es solo recurso militar, sino que normalmente se concibe el poder duro en términos del recurso militar. Hay el poder blando, que es el uso de otros medios que no son el militar y el político para influenciar en la conducta de otras personas y sobre todo de otros estados. Ahí influencia la cultura, la economía, aspectos estratégicos son importantes en ese sentido. El poder inteligente. El poder no se puede usar porque sí, el poder hay que saberlo usar, sobre todo el poder militar y el poder útil. El armamento nuclear no es poder útil. Tiene un propósito disuasivo para desalentar la idea de los adversarios de atacarlo a uno si uno tiene un arma nuclear. Entonces el poder es una construcción social, ¿no? Por eso, mientras Robinson Crusoe no tuvo a otro ser humano en la isla, no había poder, ni tenía poder. El poder es una construcción social. Posee capacidades materiales y no materiales, tangibles e intangibles, pero requiere de la comunicación intersubjetiva. El poder no se ejerce si no hay una interacción, si no hay una comunicación. O sea, no tiene sentido pensar que si hay alguien que ejercía poder sobre uno y ya no está, ese poder está ahí presente, ¿no? El poder es intersubjetivo en todo momento. Hay un tema importante que no pueden perder de vista, es el artículo de Esther Barbé sobre el balance o equilibrio del poder. Esther, una buena amiga, es catalana, es profesora de la Universidad de Barcelona. En una oportunidad dio una conferencia en esta escuela de Relaciones Internacionales y ya tendrán que leer su principal libro, que no es el único, más adelante en el curso. Ahora, en el sistema internacional o sistema de estados predomina la tesis del equilibrio del poder porque de lo contrario habría siempre la amenaza del estallido de una guerra por la naturaleza anárquica del sistema internacional. Eso hace que los estados vivan en un estado de naturaleza permanente en los términos que reseña Hobbes, y entonces lo que se busca entre los estados para evitar la guerra es establecer un balance o equilibrio de fuerzas en términos de poder. Por eso es importante que lean ese artículo de Esther. El equilibrio
de poder fue la base del sistema de la Guerra Fría, un sistema bipolar en donde había un equilibrio de fuerzas entre los dos grandes bloques de poder, y por eso no hubo una guerra sistémica o guerra mundial en ese periodo. Ahora, es un concepto polisémico. Eso hace difícil de definir qué es balance de poder. Esther lo intenta identificando tres tipos de equilibrio o de balance: el equilibrio como situación, es decir, cuando hay una potencia hegemónica que establece o impone un balance de poder, y entonces se mantiene la ausencia de guerra porque hay una potencia hegemónica que logra establecer ese balance. O el equilibrio como política, es decir, cuando los estados poderosos, no todos los estados cuentan de la misma forma, tienen una política exterior orientada al balance de poder, o sea, es una acción estatal. Y en tercer lugar, el equilibrio como sistema, es decir, cuando hay polaridad, bipolaridad o tripolaridad, es posible que haya un balance de poder. Ahora bien, este es el breve recuento sobre esta materia, y termino con un aspecto importante que tengan en cuenta. O sea, el mundo se ha tornado cada vez más complejo. El mundo de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo pasado, era un mundo muy sencillo de entender, de explicar, con un balance de poder. En este momento, sobre todo después del fin de la Guerra Fría en 1989, de la desintegración de los bloques de poder, no solo del soviético, sino también un poco después del occidental, introdujo una serie de variables que complicaron el análisis del balance de poder en el sistema internacional y en general de las relaciones internacionales. O sea, hay nuevos dilemas. Estamos en la concepción de una aldea global, se genera un eje global local, en donde hay pocas cosas en lo local que no repercutan en lo global y viceversa, y hay procesos macro y micro que tenemos que entender. Entonces, como dice Facio, el mundo se ha convertido en un entramado social, económico, político y cultural, cuyos agentes, a través de sus capacidades complementarias esto es un error en español, pero así está en el artículo, contrapuestas, plasman de sentido al proceso de planetarización o de globalización. El tema del poder es complejo por su naturaleza, pero está presente, repito, en todas las relaciones interpersonales y, por supuesto, en las relaciones internacionales. El problema está y se agrava en términos de esa complejidad del mundo del siglo XXI, por los cambios que veremos más adelante cuando analicemos cómo ha evolucionado el sistema internacional, y ya ustedes llevarán otros cursos sobre historia de las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, es importante que atiendan, revisen las lecturas, mediten un poco sobre estos temas para entender el poder en las relaciones internacionales y como concepto clave de relaciones internacionales. Gracias.